A las 8:30 de la mañana del 6 de junio de 1944, el teniente general Omar Bradley se encontraba en el puente del crucero pesado USS Augusta, observando cómo su invasión moría. A través de binoculares manchados de sal, podía ver Omaha Beach, o lo que quedaba de ella. Cuerpos flotaban en la orilla, las lanchas de desembarco ardían en la línea del agua. Los soldados que habían llegado a la arena yacían inmóviles detrás de obstáculos de acero, atrapados por el fuego de las ametralladoras alemanas que no había cesado desde el amanecer. Bradley les había asegurado a esos hombres que el bombardeo naval destruiría las defensas alemanas antes de que siquiera tocaran suelo francés. Les había garantizado que solo enfrentarían tropas de segunda clase desmoralizadas. Ahora, 2000 de ellos estaban muertos o moribundos, y el general al mando de las fuerzas terrestres estadounidenses estaba considerando lo impensable en evacuar, sacar a los sobrevivientes de Omaha dirigir las oleadas siguientes a Utah Beach, o al sector británico en Gold, admitir que el asalto estadounidense había fracasado antes de empezar, lo que Bradley no sabía. No podía saber desde su posición, a 8000, las de la costa. Era que, en algún lugar de ese caos, un general de 51 años, con un corazón débil y un bastón, estaba a punto de cambiarlo todo. A los británicos habían dudado de los estadounidenses desde el principio. El mariscal de campo Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial y líder profesional del ejército británico, llevaba un diario durante toda la guerra. En él registraba sus pensamientos privados sobre estrategia, sobre Churchill y sobre los aliados estadounidenses cuya entrada en la guerra había salvado a Gran Bretaña de una derrota casi segura. Brooke respetaba el poder industrial estadounidense. Las fábricas de Detroit y Pittsburgh producían tanques, aviones y municiones a ritmos que los alemanes no podían igualar, pero los soldados estadounidenses eran otro asunto. En opinión de Brooke, carecían de la experiencia de combate que 2 años de lucha en África del Norte, Sicilia e Italia habían dado a las tropas británicas. Creía que los generales estadounidenses no comprendían completamente la maquinaria de guerra alemana a la que se enfrentarían. Este escepticismo no era malicia personal, era memoria institucional. Los británicos habían visto al ejército francés colapsar en 6 semanas en 1940, habían evacuado sus propias fuerzas desde Dunkerque, con la espalda contra el mar. Habían perdido Singapur y otras posiciones ante enemigos que se movían más rápido y luchaban con más dureza de lo esperado. La cautela se había convertido en doctrina, y los estadounidenses, con su optimismo, su abundancia, y sus soldados que nunca habían enfrentado a una división de la Wehrmacht en combate abierto, parecían peligrosamente ingenuos. El primer ministro Winston Churchill compartía estas preocupaciones. En febrero de 1944, apenas 4 meses antes de la invasión, aún cuestionaba toda la operación. ¿Por qué estamos intentando esto?, exigía en reuniones. Propuso alternativas a Noruega, el Mediterráneo, los Balcanes, cualquier lugar menos un asalto directo a la costa más fortificada del mundo. La preferencia británica era la guerra de desgaste, debilitar a los alemanes mediante bombardeos, campañas periféricas y permitiendo que los soviéticos sangraran a la Wehrmacht en el frente oriental. Solo cuando la fuerza alemana se hubiera reducido suficientemente, los aliados deberían arriesgarse a una invasión cruzando el Canal de la Mancha. Los estadounidenses no estaban de acuerdo. El general George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército de EINU, quería concentración de fuerzas en el punto decisivo, golpear al enemigo donde más doliera, terminar la guerra rápidamente, detener la matanza. Desacuerdo fundamental moldeó todos los aspectos de la planificación de la invasión. Los británicos querían más tiempo, más preparación, más certeza. Los estadounidenses querían acción al final. Fue Stalin quien rompió el punto muerto. En la conferencia de Teherán, en noviembre de 1943, el líder soviético, la planificación para Omaha Beach asumía muchas cosas que resultaron ser incorrecta. El ejército creía que la playa estaba defendida por un solo regimiento de la División 716 de Infantería Estática Alemana. Eran tropas de segunda clase, hombres mayores y reclutas extranjeros considerados no aptos para el frente oriental. Los planificadores esperaban una resistencia ligera. Lo que no sabían era que la 352 División de Infantería alemana se había trasladado a la zona en marzo. Esta era una unidad completamente diferente. Soldados más jóvenes, oficiales veteranos y suboficiales transferidos desde el frente oriental, mejor equipados, con mayor moral. El plan de invasión también asumía que el bombardeo aéreo y naval devastaría las defensas alemanas
antes de que el primer soldado tocara la arena. Los bombarderos pesados crearían cráteres en la playa, proporcionando cobertura para la infantería. Los cañones navales destruirían los búnkeres de hormigón que dominaban la línea de agua. A nada de eso sucedió. La cobertura de nubes en la mañana del 6 de junio obligó a los bombarderos pesados a retrasar el lanzamiento para evitar golpear a las naves aliadas. En esos breves segundos de retraso, los aviones viajaron lo suficiente como para que sus bombas cayeran no en la playa, sino en los campos vacíos, más allá. Las posiciones alemanas quedaron intactas. El bombardeo naval duró solo 40 minutos. El contraalmirante John Hall había argumentado durante horas por un fuego sostenido, pero sus superiores los sobrepasaron. Es un crimen enviarme al mayor ataque anfibio de la historia con un apoyo de artillería naval tan inadecuado, dijo Hall más tarde. Y tenía razón. Y luego estaban los tanques. El plan preveía que 32 Sherman anfibios desembarcaran con la primera ola en Omaha, proporcionando apoyo de artillería móvil mientras la infantería avanzaba. Eran tanks de Deed, equipados con pantallas de flotación de lona que les permitían nadar hasta la playa desde las lanchas de desembarco, ¿no? Pero el Canal de la Mancha no cooperó el 6 de junio. Oleajes de 15 metros y corrientes fuertes rompieron las frágiles pantallas. En el sector oriental de Omaha se lanzaron 29 tanques. 27 se hundieron antes de llegar a la playa. Sus tripulaciones murieron ahogadas dentro de ellos. En el sector occidental, el comandante de tanques sabiamente se negó a lanzarlos, ordenando que los Shermans fueran desembarcados directamente en la arena a los hombres de la primera y 29. Divisiones de infantería llegaron a Omaha sin apoyo blindado, sin cobertura aérea efectiva, y enfrentando un enemigo mucho más fuerte de lo que alguien les había informado. La matanza comenzó de inmediato. Muchos murieron antes de salir de sus lanchas. Los ametralladores alemanes habían registrado sus armas en la línea de agua. Sabían exactamente dónde caerían las rampas. Cuando las puertas de acero se abrieron, las balas llovieron sobre ellos. Los soldados que sobrevivieron al agua profunda saltaron con sus equipos. Algunos se ahogaron a pocos metros de la playa. Otros lucharon solo para descubrir que no había cobertura en la arena. Los cráteres de bombardeo que debían protegerlos no existían. La compañía A del 116 Regimiento de Infantería, parte de la 29 División, desembarcó directamente frente a un punto fuerte alemán. En 10 minutos, la compañía había sufrido un 96% de bajas, de más de 200 hombres. Menos de 20 alcanzaron vivos. El muro de contención en los supervivientes que llegaron a la playa se encontraron atrapados an detrás, la marea creciente. Los Rangers en Omaha ese día eran tropas de élite, voluntarios que habían pasado un entrenamiento brutal para operaciones especiales. Originalmente habían sido asignados a Duhok, un acantilado que dominaba la playa, y desde donde se suponía que la artillería alemana amenazaba toda la invasión. Algunos Rangers habían escalado esos acantilados en una de las acciones más audaces del día, pero otras unidades de Rangers, incluyendo elementos del 2º y 5º Batallón, fueron redirigidas a Omaha cuando se rompieron las comunicaciones. Desembarcaron esperando unirse con sus compañeros en Duhok, y en cambio, se encontraron en la misma zona de muerte que la infantería los Rangers. Estaban mejor entrenados que la mayoría de los soldados en la playa. Mejor condición física. Habían practicado el asalto a posiciones fortificadas. Pero nada de eso importaba cuando estabas atrapado detrás del muro de contención con fuego de ametralladora, a centímetros de tu cabeza, Ann. Lo que Cota ofreció fue algo que el entrenamiento no podía brindar: al liderazgo con el ejemplo. Un hombre dispuesto a caminar donde otros no caminarían, a exponerse al fuego que otros evitaban. Los Rangers lo siguieron, no por su rango, sino por lo que hacía Ann cerca. Un soldado tenía un tubo Bangalore, una larga vaina llena de explosivos diseñada para abrir brechas en alambradas. Cota le ordenó usarlo contra el alambre que bloqueaba el camino hacia los acantilados. La explosión abrió un hueco. El primer hombre que avanzó fue abatido por un francotirador. Los soldados detrás se paralizaron. Cota no se paralizó. Él caminó por la brecha, atravesando el alambre, y comenzó a escalar. Cuando miró atrás, hombres lo seguían. No muchos al principio, luego más en pocas horas. Pequeños grupos de soldados avanzaban tierra adentro en múltiples puntos de Omaha. No seguían el plan de invasión, porque el plan había muerto. Seguían a sargentos, tenientes y soldados que decidieron que avanzar era mejor que morir en el lugar. El coronel George Taylor, del 16 Regimiento de Infantería, resumió la situación con brutal claridad. Hay dos tipos de personas que quedan en esta playa:
dijo a sus hombres, los que están muertos y los que van a morir. Ahora, vamos a salir de aquí para finales de la tarde. La playa ya no era un campo de muerte, era un cabeza de playa, estrecha, frágil, comprada a un costo terrible, pero real. La Armada los había salvado. Cuando Bradley contemplaba la evacuación, el contraalmirante Alan Kirk preguntó si la Marina podía ayudar a romper el estancamiento. La respuesta fue sí. Los destructores que se habían retirado después del bombardeo inicial regresaron a la playa, acercándose a menos de 800 yardas de la costa. Esto era peligrosamente cerca. El agua era poco profunda y corrían el riesgo de encallar. No les importó el contraalmirante. Carlton Bryant envió un mensaje general desde el acorazado USS Texas. Vamos sobre ellos, muchachos. Vamos sobre. Están causando estragos con nuestros hombres en la playa, y no podemos permitirlo. Los capitanes de los destructores respondieron con todo lo que tenían. Dispararon a posiciones alemanas en los acantilados, apuntando a búnkeres y nidos de ametralladoras que el bombardeo aéreo había fallado. Algunos dispararon hasta sobrecalentar los cañones. Otros agotaron todo su suministro de municiones. El coronel Stanhope Mason, jefe de Estado Mayor de la Primera División de Infantería, más tarde acreditó a la Armada con haber hecho posible la supervivencia. Estoy firmemente convencido de que nuestro fuego naval de apoyo nos permitió entrar, dijo. Sin ese fuego, positivamente no habríamos cruzado la playa. Pero el fuego naval solo no despejó Omaha. Lo hicieron los hombres. Hombres como Cota, Taylor y cientos de sargentos y soldados anónimos que decidieron avanzar en Utah Beach. A 15 millas al oeste, se mostró otro tipo de liderazgo estadounidense. El general de brigada Theodore Roosevelt Jr. de Roosevelt no murió. Desembarcó en el lugar equivocado. Las fuertes corrientes llevaron a la primera ola de botes de desembarco casi 2,000 yardas al sur de su objetivo previsto. Roosevelt llegó a la orilla, miró a su alrededor y tomó una decisión que salvaría cientos de vidas. Comenzaremos la guerra desde aquí, anunció Anne, en lugar de intentar mover a sus tropas hacia la zona de desembarco original, bajo fuego enemigo. Ordenó avanzar tierra adentro desde donde realmente estaban. Personalmente reconoció la zona, caminando bajo fuego alemán para identificar rutas de salida de la playa. Se quedó en la orilla mientras llegaban las olas siguientes, dirigiendo a cada unidad hacia su nuevo objetivo. Anne, su hijo, Capitán Quentin Roosevelt II, desembarcó ese mismo día en Omaha Beach. Fueron uno de los pocos pares de padre e hijo que combatieron juntos en el día. 2 años después, el general Omar Bradley fue preguntado por la acción más heroica que había presenciado en combate. Respondió sin dudar en Ted Roosevelt, en Utah Beach. Roosevelt recibió la medalla de honor por sus acciones del 6 de junio. Murió de un ataque cardíaco 5 semanas después, aún en Normandía, aún con sus hombres. Nunca llegó a conocer la condecoración a el mariscal de campo. Bernard Montgomery comandaba todas las fuerzas terrestres aliadas. Ese día, Don fue el general británico más famoso de la guerra, Hero de El Alamein, y quien finalmente derrotó a Rommel en África del Norte. En Montgomery supervisó la planificación final de la Operación Overlord, expandiendo la invasión de 3 divisiones a 5, insistiendo en que el plan original era demasiado limitado. Visitó unidades estadounidenses en Inglaterra durante los meses previos al desembarco, hablando con las tropas y generando confianza. Su popularidad entre los soldados americanos fue genuina. Pero el 6 de junio, Montgomery observaba todo con particular atención. Las playas británicas eran su principal preocupación, pero también lo eran las americanas. Las noticias de Omaha esa mañana fueron alarmantes. Montgomery sabía que Bradley consideraba evacuar. También sabía que retirar tropas americanas de una playa y redirigirlas a otra podría crear caos y condenar toda la invasión. Montgomery consideró alternativas: desviar al cuerpo estadounidense a través de Gold Beach, filtrarlos por el sector británico para mantener el avance. Pero eso suponía que las playas británicas tuvieran éxito, y el éxito allí aún no estaba garantizado. En Gold Beach estaba asignada a la 50 División Británica, veteranos de África del Norte y Sicilia. Su desembarco fue mejor que Omaha, pero no sin costo. Artillería y morteros alemanes impactaron fuertemente en las olas de asalto. Varios pueblos debieron ser liberados casa por casa. En Sword Beach, la 3ª División Británica debía capturar Caen, la ciudad más grande de la zona de invasión. Caen debía caer el día de... No lo hizo hasta un mes después. La 21 División Panzer alemana lanzó un contraataque por la tarde,
que amenazó con dividir la cabeza de playa británica. Solo la llegada de refuerzos glider cambió la situación. El plan de Montgomery de tomar Caen rápidamente había fracasado, y su línea de tiempo optimista ya estaba en ruinas al caer la noche. Pero las cabezas de playa se mantenían. En Omaha, contra todo pronóstico. Los americanos también habían resistido. En el contraste entre británicos y estadounidenses, en el día D no era simplemente éxito frente a fracaso. Ambos ejércitos enfrentaron una oposición alemana determinada. Ambos sufrieron grandes bajas. Ambos alcanzaron objetivos mínimos, aunque cayeron cortos de sus metas más ambiciosas. El carácter del combate fue distinto. Las operaciones británicas fueron metódicas. La 50 División en Gold Beach avanzó según doctrina, utilizando tácticas de armas combinadas desarrolladas durante años. Infantería trabajaba con tanques, artillería apoyaba a infantería, la cobertura aérea suprimía posiciones alemanas. El avance era constante, aunque no espectacular. Las operaciones estadounidenses fueron caóticas. En Omaha, la doctrina colapsó minutos después. Los observadores británicos vieron en Omaha algo que no habían anticipado. La 29 División de Infantería, formada por la Guardia Nacional de Maryland y Virginia, estaba compuesta por soldados verdes, sin experiencia de combate real. Muchos eran empleados de oficina, granjeros y obreros de fábrica que se habían unido a la Guardia Nacional por patriotismo, dinero extra o tradición familiar. Llevaban años entrenando juntos, primero como soldados de fin de semana, luego como tropas de tiempo completo, preparándose para una guerra que sabían que se avecinaba. Su entrenamiento incluyó numerosos simulacros de desembarco en Slapton Sands, Inglaterra, una playa elegida por su parecido con Omaha. Conocían sus objetivos, sus rutas y su tiempo de avance. Pero nada los preparó para lo que encontraron el 6 de junio. La primera división de infantería, conocida como Big Red One, era diferente. Eran veteranos de África del Norte y Sicilia, que habían combatido a los alemanes antes. Sabían lo que era el fuego enemigo y lo que se sentía ver morir a amigos delante de ellos. La planificación asumía que su experiencia fortalecería la moral de la Guardia Nacional, que el liderazgo veterano compensaría la inexperiencia. En la práctica, los veteranos murieron tan rápido como los novatos. Los ametralladores alemanes no revisaban los antecedentes militares antes de disparar. Aún así, estos soldados verdes lograron algo extraordinario. Bajo un fuego que habría quebrado a unidades veteranas, con tanques hundidos en el Canal de la Mancha, oficiales muertos y planes en ruinas, avanzaron como pequeños grupos de hombres desesperados que se negaban a morir en el lugar. Lo que más sorprendió a los británicos fue la persistencia obstinada de los estadounidenses, la negativa a aceptar la derrota incluso cuando esta era la conclusión lógica, una determinación casi irracional de continuar luchando cuando cualquier ejército sensato habría retrocedido. No era elegante, ni según los manuales. Pero funcionó. Montgomery mismo otorgó a Cota el Distinguished Service Order tras la invasión. El DS, o era uno de los mayores honores británicos por valentía, raramente concedido a oficiales extranjeros. La citación reconocía su liderazgo bajo intenso fuego, su papel en motivar a las tropas y su coraje personal al guiar a los hombres. Fuera de la playa no fue un trámite rutinario, fue el establecimiento militar británico, reconociendo que un general estadounidense había demostrado un valor excepcional y había salvado un momento crítico de la invasión, gracias a pura fuerza de voluntad. Otros premios británicos siguieron. Oficiales y soldados estadounidenses recibieron condecoraciones del gobierno británico por acciones en el día D. No eran meros trámites administrativos. Representaban respeto genuino de un aliado que había entrado a la guerra escéptico sobre la capacidad americana y emergió. El 6 de junio, con una nueva admiración a la perspectiva alemana, confirmó lo que los británicos habían observado. Los defensores en Omaha quedaron asombrados por la persistencia americana. Los soldados alemanes vieron ola tras ola de botes de desembarco entregar hombres en la playa, observando cómo caían, y aún así, más venían detrás de ellos. El ataque carecía de sentido táctico para los defensores, y aún así los estadounidenses seguían llegando. Los defensores habían preparado meticulosamente la playa en maíz de obstáculos de acero, minas, barreras de hormigón, puertas de hierro. Arriba, los bunkers tenían campos de fuego interconectados, morteros y artillería. Los soldados alemanes sabían su trabajo en matar a quienes intentaban matarlos. Heinrich Sebel, ametrallador de la 352ª División de Infantería, estaba ahí ubicado. En Whiter, Stand Nest 62. Observando el sector Easy Red de Omaha Des,
temprano comenzó a disparar contra los estadounidenses que cruzaban la espuma. Sebel más tarde afirmó haber disparado más de 13,000 rondas. Aunque los historiadores son escépticos, lo cierto es que vio caer a decenas de hombres, ver botes arder y el ataque flaquear. Creyendo durante horas que la defensa resistiría el fuego alemán, fue devastador. Todos los informes, desde el USS Augusta, mostraban lo mismo. Las fuerzas estadounidenses estaban inmovilizadas. Las bajas eran catastróficas y la cabeza de playa no se formaba aún. Pero los defensores alemanes tenían un problema que no comprendían. Completamente se estaban quedando sin municiones más rápido de lo que los estadounidenses se quedaban sin hombres. Esperaban que las bajas suficientes rompieran el asalto estadounidense. Era lógica militar. El mariscal de campo Owen Rommel había advertido sobre esto antes de la invasión. Comprendía la capacidad industrial estadounidense y sabía que, una vez que los aliados establecieran una cabeza de playa, la derrota alemana sería solo cuestión de tiempo. La cabeza de playa se logró al caer la noche del 6 de junio. La 352, división alemana, había perdido el 20% de su fuerza. No había reservas. Las posiciones que parecían impenetrables al amanecer caían una a una ante estadounidenses, que, según todas las expectativas, deberían haber muerto en las implicaciones del día D. Extendieron mucho más allá de las playas. Para los británicos, el 6 de junio significó una recalibración total. Los soldados estadounidenses podían luchar, y sus generales podían liderar. El escepticismo que había marcado la estrategia británica durante 2 años no estaba totalmente equivocado, pero tampoco era completamente cierto. Los estadounidenses eran diferentes a los británicos, más agresivos, más cautelosos, más dispuestos a aceptar bajas en busca de sus objetivos. Si esto era sabiduría o locura, dependía de la situación. En Omaha, fue salvación. El mariscal de campo Brooke continuó criticando las tácticas estadounidenses en su diario durante toda la campaña en Normandía. Creía que atacaban en un frente demasiado amplio, que carecían de precisión y que su logística era ineficiente. Algunas críticas eran válidas, pero también anotó respeto. Los estadounidenses aprendieron rápido, se adaptaron a los setos, no repitieron los mismos errores indefinidamente, y ganaron en las lecciones del día transformaron la alianza aliada. Antes del 6 de junio, los británicos trataban a los estadounidenses como socios junio-ere, que necesitaban supervisión. Después del día D, esa actitud era difícil de mantener. Los estadounidenses habían demostrado su valía en la prueba más exigente imaginable. Tomar una playa fortificada contra defensores veteranos, con apoyo insuficiente y en condiciones imposibles, solo con coraje y determinación obstinada. Esto no eliminó las críticas británicas. Montgomery continuó discutiendo con generales estadounidenses durante la campaña. Brooke continuó registrando sus dudas. Las diferencias fundamentales de filosofía militar permanecieron, pero la naturaleza de la crítica cambió. Antes del día D, los británicos cuestionaban si los estadounidenses podían luchar eficazmente. Después del día D, cuestionaban los métodos estadounidenses mientras reconocían los resultados. Los estadounidenses podían no hacer las cosas al estilo británico, pero las hacían. Este cambio tuvo implicaciones estratégicas. A medida que avanzaba la guerra, las fuerzas estadounidenses crecieron, mientras que las británicas disminuían. Para 1945, la mayoría de las tropas aliadas en Europa Occidental eran estadounidenses. El equilibrio de la alianza se inclinó decisivamente hacia Washington. Los generales británicos se adaptaron. Tenían que hacerlo. Los estadounidenses ya no eran estudiantes aprendiendo de maestros experimentados. Eran socios iguales, a veces superiores, en una empresa que ninguna nación podía completar sola. El respeto mutuo forjado, el 6 de junio sobrevivió a la guerra. Oficiales británicos y estadounidenses que combatieron juntos en Normandía mantuvieron relaciones durante décadas. Asistieron a reuniones, escribieron memorias, reconociendo las contribuciones de cada uno. Comprendieron algo que los civiles a veces olvidan. Habían compartido una experiencia que los unió más allá de la nacionalidad. En agosto de 1944, las fuerzas estadounidenses habían roto desde Normandía con la operación Cobra Ann. En septiembre, liberaron París. La primavera siguiente, cruzaban el Rin hacia Alemania. Los británicos contribuyeron enormemente a esta victoria. Inteligencia que descifró códigos alemanes, información crucial sobre posiciones enemigas y operaciones de engaño que mantuvieron reservas alemanas
lejos de Normandía. Los británicos también atrajeron tanques alemanes hacia su sector, permitiendo el avance estadounidense, pero la alianza que ganó la guerra se forjó en el fuego. Del 6 de junio de 1944, Anne fue moldeada por hombres como Cota y Roosevelt y los soldados anónimos de la Primera y 29 División, que se negaron a aceptar que Omaha no podía ser tomada. Los británicos los observaron y entendieron que la guerra había cambiado. Un general, Norman Cota, sobrevivió a Normandía. Tomó el mando de la 28 División de Infantería en agosto de 1944 y la lideró a través de la Batalla de las Ardenas. Se retiró en 1946 como mayor general. Rara vez habló de su papel en el día D cuando se le preguntaba. Desviaba el mérito a los hombres que sirvieron junto a él, pero sus hombres recordaban al general caminando erguido. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle me gusta a este video y compártelo con alguien que se interese por la historia. Suscríbete para mantenerte conectado con estas historias inéditas de la Segunda Guerra Mundial. Cada una importa, cada una merece ser recordada. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo, desde veteranos hasta entusiastas de la historia, y nos sentimos honrados de tenerte aquí. Gracias por ver.